Es un honor causarles tanto ardor, responde el Fisgón a opositores que enfurecieron por su cartón compartido por AMLO. El día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en sus redes sociales un cartón del caricaturista Fisgón Monero y señaló desde sus redes sociales que las élites corruptas y sus voceros no tienen otra opción que la de repetir mentiras y hasta hacer el ridículo. Y es que no es para menos, en el trabajo de Rafael Barajas publicado en el medio La Jornada y titulado Operativo de Cajón, el caricaturista expone a los operativos psicológicos contra los gobiernos progresistas en América Latina, que siempre usan el mismo guión. El cartón de hoy de El Fisgón es un compendio claro, didáctico y contundente ante la revolución de las conciencias y el despertar del pueblo. Las élites corruptas y sus voceros no tienen otra opción que la de repetir mentiras y hasta hacer el ridículo, expuso el presidente. El artista conocido como El Fisgón expuso en su trabajo estas técnicas donde los operativos psicológicos acusan a los gobiernos de izquierda de ser supuestamente populistas, de no respetar los derechos humanos, de no respetar la libertad de expresión y de violentar a la democracia. Rafael Barajas ironizó desde su cuenta de Twitter, @FisgónMonero, de la siguiente manera: las campañas de descrédito se han devaluado tanto que hoy hasta me hicieron una. Voy a tener que cerrar la cuenta millonaria que abrí en el banco de la paella de Andorra. Finaliza su mensaje. Tras la ola de descalificaciones e insultos al caricaturista de izquierda, este respondió así: tras unas horas de ausencia, entro a Twitter y leo harto tuit derechoso, insultándome y acusándome de corrupto. Todo porque AMLO retuiteó un cartón mío. Ante tanto esfuerzo, solo me queda responder: es un honor causarles tanto ardor. El Fisgón dice en su trabajo publicado este sábado que los operativos psicológicos contra gobiernos progresistas en América Latina siempre usan el mismo guión. Al final de las ilustraciones, el caricaturista señala que eso dicen quienes subsidiaron a los más ricos, iniciaron guerras, impusieron una dictadura mediática e hicieron fraudes electorales. Como era de esperarse, las redes apoyaron el cartón retuiteado por el presidente López Obrador y alertaron que el golpe blando está en proceso, por lo que pidieron en estas elecciones dar voto masivo a Morena, partido que fundó el mandatario federal. Así lo externó el tío Tony Soy desde su cuenta @eltiotonysoy. El maestro Rafael Barajas El Fisgón alerta sobre un golpe blando de parte de la derecha en contra de AMLO. Sin duda, es el momento de tomar la decisión de votar parejo por Morena el 6 de junio y seguir apoyando al presidente. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Amarrarlo por todas partes, impedirle tener capacidad de movimiento y obviamente nuestra tarea es dárselo. Porque por arriba lo van a amarrar y nosotros lo vamos a dar cuerda por abajo. Llevamos meses, años, gritándole a Andrés Manuel que no está solo. Pues ahora es cuando más tenemos que estar con él. Tenemos dirigente, tenemos que tener movimiento. Si no logramos hacer un movimiento para sostener esto, estamos fritos, ¿eh? Así es que a trabajar, huevones. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista
acepta que se destruyan estos míticos documentos y que es cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Para 19
1995, el PRIAN había hundido a México en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. Y en medio de la devaluación, le asestaron otro golpe al pueblo. Priistas y panistas como Felipe Calderón y Santiago Krill aprobaron en el Congreso que el dinero del Fobaproa, creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios, convirtiéndose en una deuda pública que pagaríamos todas y todos los mexicanos. El robo más grande de la historia sumó ese año 552 mil millones de pesos. Pero los malos manejos financieros y devaluaciones que siguieron incrementaron la deuda, que para 2019 ya alcanzaba 1.062.447 millones de pesos que los mexicanos estaremos pagando hasta el 2070. El PRIAN puso la codicia por encima del bienestar de la gente. Pero la transformación de México ya comenzó y los recursos nunca serán usados para rescatar empresas. La prioridad es el pueblo. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Mientras el PAN estaba a cargo del país y el PRI gobernaba el Estado de México, anunciaron la construcción de un aeropuerto que afectaba el patrimonio de más de 4,000 familias, quienes con machete en mano lograron la cancelación de un gran negocio de los prianistas. Años después, el pueblo de San Salvador Atenco volvió a sufrir la embestida del PRIAN en una de las jornadas más inhumanas de nuestra historia. El 4 de mayo del 2006, Peña Nieto y el secretario de Seguridad Pública de Fox, Eduardo Medina Mora, enviaron a más de 2,000 elementos para remover vendedores de las calles. El uso de la fuerza es una atribución que corresponde al Estado emplearla cuando considere que haya razones. Pero los elementos estatales y federales golpearon, violaron, torturaron y asesinaron. Ejercieron el poder por medio del terror. Y Fox minimizó y justificó los abusos contra el pueblo. Mientras el PRIAN ha violentado con total impunidad, nuestro movimiento siempre ha luchado por un país libre de violencia. El gobierno de la Cuarta Transformación no reprime y respeta el derecho del pueblo a manifestarse. Extirpemos al PRIAN. Morena. En 2006, Andrés Manuel López Obrador se perfilaba para ganar la presidencia de México. Y en un acto cobarde y deshonesto, Fox, junto al PRIAN, Claudio X González y otros empresarios financiaron una campaña de miedo y odio en su contra. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno, dentro de la ley, para que ese cuate no llegara a presidente. El 6 de julio, el pueblo eligió a López Obrador como presidente, pero en los recuentos oficiales, la historia se escribiría de otra manera. Calderón aparecía como ganador con una absurda diferencia, que evidenciaba la interferencia del PRIAN, consumando nuevamente un fraude electoral. Haya sido como haya sido. A pesar de los reclamos del pueblo y las claras evidencias del fraude, las autoridades electorales no defendieron el voto, y los gobernadores priistas ayudaron a consumar el fraude. El 1 de diciembre de 2006, en medio de protestas en su contra, Calderón entró a escondidas al Congreso y con la complicidad de los diputados priistas, rindió protesta como el presidente espurio. Pero la historia nos dio la razón. En 2018, la gente eligió el cambio verdadero con una victoria contundente. Comenzó la Cuarta Transformación y con ella, un gobierno que camina de la mano del pueblo. Este 2021, volveremos a hacer la revolución pacífica en las urnas. Extirpemos al PRIAN. Morena, la esperanza de México. Cualquier democracia decente implica elecciones limpias y libres. El prianismo se acostumbró a meter las manos en las elecciones, al punto en el que secuestró las instituciones, que son de todas y todos los mexicanos, para favorecer sus oscuros intereses particulares. Tristemente, el INE ha demostrado que hace el trabajo sucio del PRIAN, provocando un daño incalculable a nuestro país. Nosotros no somos iguales. Exigimos un árbitro imparcial que garantice elecciones limpias. No vamos a dejar que se traicione la decisión del pueblo de México. Es momento de defender la libertad y la democracia.
de defender la Cuarta Transformación, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.